El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Sentados. Mis hermanos, estamos en el segundo domingo de Adviento. Les recuerdo que son 3 las personas que en este tiempo de Adviento, que significa el que viene, nos preparan para recibir a Jesús. Una persona es el profeta Isaías, que ahora nos dice cómo hemos de prepararnos, porque ya el pueblo ha pagado por todos los delitos que ha cometido, y ahora hay que hacer una calzada. Y entonces todo valle hay que elevarlo. Ciertamente no nos está hablando de un camino o de una calzada, sino que nos está hablando de nosotros. Aquel que se sienta hundido, levántese. Aquel que se sienta deprimido, arriba los corazones, que confíe en Dios. Aquel que se sienta derrotado, que sepa que Dios le da la mano para sacarlo adelante. Nos dice el profeta Isaías que todo monte y colina se rebajen para que esté parejo el camino, la calzada. Y entonces aquí no está hablando de los montes, sino está hablando de nosotros. Aquel que se crea más que los demás, bájale. Aquel que esté lleno de soberbia, bájale. Aquel que crea que no necesita de Dios, bájale. Para que esté parejo el camino.
Y además nos añade que lo torcido se enderece, que los caminos que están desviados se enderecen. ¿De qué nos habla? De nuestra vida, que enderecemos la vida de vicios, de soberbias, de envidias, de rencores, de todo aquello que pueda dividir y aquello que pueda quitar la paz. Y entonces nos dice el profeta, enderecen el camino de la vida. Y entonces verán la salvación de Dios, porque aquí está su Dios, nos dice el profeta. Y por lo tanto, si es palabra de Dios, es una realidad la que estamos viviendo ahorita, porque el Señor está en medio de nosotros. Y los que van a comulgar, no solamente estará a un lado de ustedes, sino dentro de ustedes. A tal grado que muchos reyes y profetas quisieron escuchar lo que están escuchando ustedes y no lo escucharon. El Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Y eso es lo que hacemos en la comunión, en esta Eucaristía que estamos celebrando. A tal grado que el mismo Dios se compara con un pastor que toma en brazos a los corderitos recién nacidos. ¿De qué nos habla? Nos habla de la situación que estamos viviendo todos aquí. Y luego aquellas madres se pondrá solícito con ellas, porque necesitan de ayuda. Por eso, este Dios que nos habla el profeta Isaías, nosotros lo estamos viviendo, porque es un Dios cercano, es un Dios que está no solamente junto a nosotros, sino dentro de nosotros. Todo esto nos dice el Evangelio de San Marcos. En cumplimiento, apareció en el desierto Juan el Bautista. ¿Y qué nos decía Juan el Bautista? ¿Y qué nos dice ahora? Porque la palabra de Dios es actual. Y entonces, ¿qué nos dice ahora? Que es la segunda persona que nos lleva de la mano en este Adviento para prepararnos a celebrar la primera venida de Jesús, que es el día de la Navidad. Y que también nos prepara, como nos dice la carta de San Pedro, que el Señor vendrá. Pero nosotros ponemos la esperanza en Él. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nosotros ese empeño de salvarnos. Y entonces aquí confiamos en su promesa. Y aquí, por lo tanto, pongan todo su empeño en el Señor y los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Como San Pedro entonces nos llena de esperanza. Aunque tenemos la certeza de morir, tenemos la esperanza de la resurrección. Y hoy, por lo tanto, San Juan Bautista, que nos lo presenta el Evangelio de hoy, nos dice muy claro que comenzó a anunciar el arrepentimiento. ¿Y en qué consiste un arrepentimiento? Consiste en, primero, reconocer que nos hemos apartado de Dios, pero que ahora queremos volver a Él. Eso significa el arrepentimiento. Y por lo tanto, poner empeño en no volver a apartarse de Él. Porque nos dice el Evangelio que venían muchos de Jerusalén y reconocían sus pecados y Él los bautizaba en el Jordán. Y entonces nos está hablando de una purificación. Y esta purificación es conforme a lo que acabamos de decir del profeta Isaías.
que esta es la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos, nos había dicho el profeta. Y fíjense, ahora Juan, que era muy apreciado en el pueblo, tan apreciado que pensaban que él era el Mesías. Y él les dice, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y con toda humildad dice, no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy para servirle. Y que por lo tanto, a cada uno de nosotros nos toca seguir ese camino de ponernos al servicio de Dios. Porque eso nos realiza como personas al cumplir con su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos felices. No solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y allí nos dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Significa que no solamente vamos a estar unidos al Espíritu Santo, sino que también nos dará los dones del Espíritu Santo. Y entonces allí, cuando a cada uno de nosotros nos bautizaron, que es el bautismo de Jesús, que sí perdona los pecados, porque el bautismo de Juan Bautista nada más llevaba al arrepentimiento, pero no perdonaba los pecados. En cambio, el bautismo de Jesús nos lleva al perdón de los pecados, a tal grado que el primer pecado que se nos perdonó fue el pecado original. Y a partir de ese perdón continúa perdonándonos, porque ya somos hijos de Dios. Y estos dones del Espíritu Santo son principalmente el que nos dejemos llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a cada momento te está diciendo, oye, mejora. Oye, deja eso que te aparte de Dios. Oye, enderézate. Oye, ahora sí, ya no vuelvas a aquello. Ahora sí, avanza en tu manera de tratar al prójimo con amor. Avanza en servir al prójimo y amarlo como a ti mismo. Avanza en todo aquello que puedas construir la paz, para que, como nos dice San Pedro, se viva la justicia aquí y ahora. Por lo tanto, dejémonos conducir por el Espíritu Santo que hemos recibido en su bautismo. Que así sea.